Buenos días, queridos amigos. Hoy es 14 de marzo de 2021, un año de distanciamiento, un año de quedar en casa, pero gracias a Dios y este tiempo de tecnología estamos saludables y estamos también comunicados por este medio. Bendigo tu presencia, tu permanencia, bendigo tu familia y como hemos hecho en estas últimas semanas, que al comenzar doy algún consejo de prevención en cuanto a la vida cotidiana. Hoy quiero hablar de un tema muy difícil, que es prevenir los robos. ¿Sabe una cosa? Jesús habló en reiteradas oportunidades de que los robos existen, que hay distintas situaciones, que el mentiroso, que el ladrón es Satanás, y que de alguna manera utiliza la conducta humana para realizar estos ilícitos. Seguramente entre nuestros oyentes hay algún cerrajero que sabe mucho más que yo de cómo prevenir estas situaciones. No quiero dar un consejo típico, pero simplemente decir que a lo largo del tiempo las formas de cerrar una casa, de cerrar un auto, han ido variando. Hoy tenemos tecnología digital y otras cosas, pero que a medida que ha avanzado esas condiciones de seguridad, también ha avanzado la sofisticación de los ladrones. Por lo tanto, ten cuidado. Ten cuidado con los medios que tengas, de tu propiedad, de tu familia, de tu casa. Y seguramente Dios te va a dar sabiduría para que si llegaste a una situación de este tipo de robo, Dios esté contigo. Que tengas cuidado, que sepas dónde guardar la llave, que tengas las cosas en orden, te ayudará. Lo imposible déjaselo en manos de Dios, pero haz tú tu parte para cuidar tu vida, la de tu familia y de los que te rodean. Oramos por los que tenemos cerca. Conocemos a algunos y conocemos en la semana algunas situaciones que ha habido de enfermedad, de intervención médica, preocupación, y oramos específicamente por los nombres que han llegado a nosotros. Pero hoy en particular tengo esta chomba que tiene la ruta 40. Por la gracia de Dios conocí hace unos 4 años el Bolsón, un lugar vecino que lamentablemente ha sido noticia por los incendios, especialmente en El Hoyo, una población un poquito más al sur. Oramos también por aquellos hermanos conocidos y los habitantes de aquel lugar que han perdido su vivienda. Nuestros teléfonos están siempre disponibles para los que están cerca, que les vemos los rostros, para los que están lejos, si en este tiempo necesitan un momento de charla, de contención, es lo que podemos hacer a la distancia. Nuestro teléfono está siempre disponible. No dudes en llamarnos, en preguntarnos, en ver. Pero vayamos a la palabra de Dios y en este momento oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que este mensaje, sea donde sea que se escuche y se reciba, tenga la gracia de Jesucristo, la intervención del Espíritu Santo que hace realidad la palabra, y la protección de Dios Padre, en quien confiamos en un mundo que está en conflicto permanente, en violencia, en enfermedad, en astucias. Pero Señor, ten misericordia y cuida de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero llevarte a leer la palabra de Dios. Estoy en esta versión que es Biblia de las Américas. El Evangelio de Mateo, capítulo 13, versos 53 en adelante. Y para ubicarnos en el tiempo, esto sucede aproximadamente en el 2.º año de ministerio de Jesús, un año en que Jesús está dando muchas parábolas, muchas enseñanzas y también los milagros que lo hacían popular y que la gente lo seguía. En ese entorno vamos a leer este pasaje.
Y sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras se fue de allí. Y llegando a su pueblo natal les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Imaginémonos por un momento a un Jesús todopoderoso, bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, y donde hubo una manifestación extraordinaria del poder de Dios, del reconocimiento que era el Hijo de Dios, del Espíritu Santo descendiendo sobre él como paloma. Tiempo después, ese primer milagro de transformar el agua en vino, una boda que salió estupenda por la intervención del maestro de los maestros y no por la previsión del esposo que se casaba, porque cuando Jesús interviene, siempre pone las cosas en orden, y es por su misericordia que estamos mejor. Ese Jesús famoso, que hacía milagros, que la gente le seguía justamente porque había milagros, ese Jesús también se dedicó a los suyos, a su casa. Nos dice el pasaje que volvió a su tierra, a Nazaret, a sus pagos, decimos los provincianos, donde la gente nos conoce, ¿verdad? Donde el vecindario sabe quién es nuestra familia, nuestros padres, nuestros antecedentes. Bueno, en ese lugar fue a la escuela religiosa, la sinagoga. Era donde se enseñaba letras a los varones, judíos, por supuesto. Se enseñaba la ley de Moisés, que era, por así decir, el código de vida, el código civil de aquel tiempo, para ellos. Aprendían otras leyes humanitarias, aprendían a comportarse y también a buscar y seguir a ese Dios verdadero. En ese entorno, Él está y Jesús toma la palabra. ¿Y qué comentan de Él los demás? ¿De dónde saca esta sabiduría? ¿De dónde saca estas palabras? Lo conocían. Mencionan a sus hermanos, a su madre. A José no se lo menciona. Los comentaristas suponen que ya estaba fallecido, pero en principio José estuvo porque por algo hablan del hijo del carpintero. Y de una familia simple. Viene a salir este maestro que nos deslumbra. ¿Qué pasa acá? Ese era el cuestionamiento de los copoblanos de Jesús, en la misma sinagoga. Gente sencilla. Tanto Jesús era sencillo como sus vecinos que estaban participando allí en la sinagoga. También había maestros de la ley, eruditos, literatos. Pero los comunes se asombraban. Algo extraordinario hay en Jesús. Y ahora te digo a ti que conoces a Jesús, sea porque has leído en su palabra, le has pedido que entre a tu vida, le has pedido un milagro y comienzas a ver cosas extraordinarias. Te invito a que, como estas personas, también veamos hoy lo extraordinario que es Jesús. Ellos se asombraban de que Jesús tenía sabiduría al enseñar, porque ahí el comentario es de lo que está enseñando. Pero venían de verlo en la calle, de hacer milagros. Venían del comentario del mercado, donde Jesús obraba milagros. Y se asombraban. Asómbrate hoy de Jesús. Pídele que entre a tu vida
estudia su palabra, compórtate como Él quiere que nos comportemos, y los vecinos se van a asombrar de la sabiduría que el Señor nos da. Sabiduría para enfrentar el día a día de la vida. ¿Tenemos dificultades? Más vale que sí, muchos las tenemos. Pero resolvamos esas dificultades pidiéndole sabiduría al Señor. Ya lo he comentado domingos atrás. Santiago, el apóstol, nos escribe de que si tenemos falta de sabiduría le pidamos a Dios, especialmente cuando nos acercamos a estudiar la Biblia. Dios nos da sabiduría a través de su Espíritu Santo, para que ese extraordinario que es Jesús se revele a través de la lectura, a través del obrar cuando oramos por alguna situación particular y pedimos una intervención de Dios como milagro. El Señor se manifiesta con asombro, con maravillas. Ahora, en el pasaje nos dice que allí en Nazaret no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Y ahí viene otra parte de nuestras humanidades. Tus compañeros de trabajo, nuestros vecinos, por ahí no creen todo lo que dice la Biblia de Jesús, por ahí no creen por qué tenemos este acercamiento a la iglesia de Cristo. Bueno, es que la humanidad de continuo está influida por el maligno. Te animo a que desafíes tu fe. Si esperas un milagro de Cristo, ejercita tu fe. ¿No tienes fe? Yo tampoco. Pero el Señor es el que nos da fe. No es mía la fe. Es la fe de Jesucristo, obrando en mí, obrando en ti. Cuando le pides en oración alguna situación personal, Él nos escucha. Y ese Jesús que deslumbró a sus copoblanos, también va a deslumbrar a nuestros vecinos, a tus vecinos, a nuestros patrones, a nuestros empleados, a nuestros amigos de trabajo. Es Jesús, el extraordinario. Con Él podemos tener una vida extraordinaria. Sin Él seremos como estos que no recibieron milagros, porque no creyeron que Jesús era el Mesías. El Señor ya vino. Oro en el nombre de Jesús, para que le encuentres cada día y puedas depender de Él, para tener seguridad de que Dios te escucha. Él está contigo. Y Él te da la fe y te da el presentarte delante de otros como testigo de Jesucristo. A su nombre, gloria.